Washington está desesperado, esto debido a que el fracaso de la contraofensiva ucraniana mezclada con los avances rusos invernales en el campo de batalla parece marcar el principio del fin para la guerra en Ucrania, y sobre todo la derrota de la OTAN frente a Rusia y el naciente mundo multipolar. A medida que el tiempo corre, cada vez más se hacen referencias desde Occidente que debería negociar la paz con Putin, pero esto significa una tremenda humillación para Occidente, pues fueron ellos mismos quienes presionaron a Ucrania a luchar. En este contexto, con la derrota inminente a la vista, es que Estados Unidos ha querido recurrir a su último recurso, las bombas nucleares. La última carta que les queda, pero que no se les olvide que Rusia también cuenta con esta carta. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. A medida que las Fuerzas Armadas de Rusia siguen dominando los campos de batalla del conflicto ucraniano, los patrocinadores de Kiev en Estados Unidos se muestran cada vez más preocupados por cómo los reveses sufridos por sus apoderados pueden afectar a la política estadounidense. Los dirigentes estadounidenses podrían recurrir a algunas medidas drásticas para evitar el triunfo de Rusia, argumentó el ex analista de la inteligencia de Estados Unidos, Ray McGovern. Estas medidas serían totalmente desesperadas al ver cómo el prestigio de Estados Unidos se desmorona frente al mundo. Durante su reciente entrevista en el podcast Judging Freedom del juez Andrew Napolitano, McGovern postuló que las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos impulsan a la administración de Biden a buscar desesperadamente una forma de hacer ver que no están perdiendo en el conflicto ucraniano. Habrá algún idiota en el Pentágono o en la Casa Blanca que dirá: mire, señor presidente, la única manera de demostrar a Rusia que vamos en serio es utilizar una de estas mini bombas nucleares. Son solo una décima parte del tamaño de lo que hicimos en Hiroshima, así que hagamos eso y entonces pararán, y entonces no perderemos absolutamente las elecciones, y entonces podríamos ocuparnos del resto, reflexionó McGovern. Según él, este escenario de considerar la opción nuclear es probable que ocurra, y es la única solución que se les puede ocurrir a los poderes fácticos de Washington DC para evitar perder la guerra en Ucrania, y por ende, muy probablemente las elecciones presidenciales de 2024. McGovern hizo estas declaraciones mientras las fuerzas de Kiev en Ucrania siguen sufriendo derrota tras derrota a manos del ejército ruso, y cada vez más son los soldados extranjeros que desertan la lucha, pues muchos la consideran ya como una causa perdida. Mientras que la sobredimensionada contraofensiva de Kiev este año terminó en un completo desastre, con decenas de miles de soldados ucranianos perdiendo la vida y docenas de tanques y vehículos blindados donados por la OTAN destruidos, las fuerzas rusas continúan haciendo retroceder constantemente a las tropas ucranianas y ganando terreno en la región del Donbass. Un ejemplo claro de esto es la liberación de Marinka por las fuerzas rusas, la cual contribuye significativamente a su empuje para seguir avanzando, dijo a Sputnik Scott Ritter, ex oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos e inspector de armas de la ONU. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, anunció que las Fuerzas Armadas rusas habían liberado la ciudad de Marinka el lunes. Marinka es un asentamiento fuertemente fortificado, situado en las afueras de la ciudad de Donetsk. Capturar Marinka y eliminar la fuente de este fuego de artillería y mortero representa una importante victoria moral para las fuerzas rusas, señaló Ritter, señalando cómo Rusia sigue avanzando en la campaña de invierno hacia sus objetivos. El exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos subrayó que queda por ver si Marinka representa el comienzo de una nueva fase de operaciones ofensivas agresivas o si Rusia seguirá picando en estas defensas ucranianas fuertemente fortificadas antes de pasar a la ofensiva total. En cualquier caso, reiteró, una cosa es segura: la caída de Marinka es una gran victoria para Rusia, no solo sobre las fuerzas de Ucrania, sino sobre el occidente colectivo y la OTAN, concluyó Ritter. Debido al arrollador éxito ruso, algunos en Occidente ya están pensando dos veces en seguir en el conflicto. Así lo dejó ver el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov, del cual dijo el jueves que algunos en Occidente estaban sugiriendo que Moscú debería discutir la paz en Ucrania porque Estados Unidos y sus aliados no habían logrado derrotar a las fuerzas rusas en Ucrania.
Casi 2 años después de la operación a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, Moscú controla alrededor del 17,5% del territorio ucraniano y la contraofensiva ucraniana de este año no ha conseguido grandes avances territoriales frente a las fuerzas rusas que han defendido el frente con extensos campos de minas y enjambres de aviones no tripulados. Lavrov, en una entrevista con la agencia estatal de noticias RIA y el canal de televisión Rosilla 24, afirmó que había indicios de que Occidente estaba cambiando de táctica y estrategia respecto a Ucrania. Occidente está cambiando realmente de táctica, quizá incluso pensando en aclarar la estrategia, porque si la derrota estratégica de Rusia es una estrategia, perdón por la tautología, entonces esta estrategia fracasó estrepitosamente, dijo Lavrov. Hay algunos planteamientos, algunos susurros. ¿Por qué no se reúne Rusia con alguien en Europa que esté dispuesto a hablar de Ucrania sin la propia Ucrania? Dijo Lavrov, que también reiteró que Moscú lograría todos sus objetivos en Ucrania. El presidente Vladimir Putin ha dicho en repetidas ocasiones que está dispuesto a hablar de paz en Ucrania, pero en los términos de Rusia. Funcionarios estadounidenses han dicho que creen que están esperando a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 antes de dar cualquier paso serio hacia la paz. Ucrania dice que no descansará hasta que el último soldado ruso sea expulsado de su territorio, tal y como se definió en 1991, cuando se derrumbó la Unión Soviética, lo cual básicamente quiere decir que no está dispuesta a negociar la paz. Occidente dice que no empujará a Ucrania hacia la paz, pero sí los empujaron hacia la guerra. Lavrov, en el cargo desde 2004, dijo también el jueves que las principales potencias occidentales se habían reunido en secreto hace unos 10 días en el marco de una reunión del G7 más países en desarrollo para discutir una fantasiosa fórmula de paz propuesta por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Lavrov afirmó que habían acordado una nueva reunión en enero y una cumbre de paz en febrero basada en la fórmula de paz de Zelensky, pero que el plan de paz de 10 puntos de Zelensky, que exige la retirada de las tropas rusas, el cese de las hostilidades, la reparación de daños, la renuncia a territorios conquistados, así como el restablecimiento de las fronteras estatales de Ucrania con Rusia, ha sido calificada por Moscú de absurda, ya que no incluye a Rusia en las conversaciones. Lavrov afirmó que Moscú estaba dispuesta a debatir el conflicto con los países occidentales y a responder a cualquier propuesta seria, pero que cualquier conversación debía abordar las preocupaciones más amplias de Rusia en materia de seguridad. Básicamente, Lavrov volvió a pedir a la OTAN que retire su infraestructura militar de Ucrania y otros países cercanos a las fronteras rusas. Putin ha estado señalando a través de intermediarios desde al menos septiembre que está abierto a un alto el fuego que congele los combates en las líneas actuales, muy lejos de sus ambiciones de dominar Ucrania. Putin indicó que estaba satisfecho con el territorio capturado por Rusia y listo para un armisticio, dijeron 2 ex altos funcionarios rusos cercanos al Kremlin y funcionarios estadounidenses e internacionales que han recibido el mensaje de los enviados de Putin. Rusia propuso por primera vez las conversaciones de paz en las primeras semanas de la guerra, pero fallaron después de que Zelensky recibiera la orden de Occidente de seguir luchando y no asistiera a las pláticas de paz. Ahora, Ucrania perdió y perderá mucho más de lo que hubiera sido si tan solo se hubiera comprometido con Rusia a no alojar bases de la OTAN. Es debido a esto que la derrota de Ucrania será tan dolorosa para Estados Unidos, puesto que quedará en evidencia que el peor error de Kiev fue en confiar en Washington, quien después de empujarlos a pelear, ahora les abandona, demostrando además que Estados Unidos ya no es el policía del mundo. ¿Cómo podría Taiwán o Israel o cualquier otro confiar en un aliado así? Es debido a eso que las probabilidades de que Washington quiere usar bombas nucleares como último recurso sean altas. Pero seguro lo pensarás 2 veces cuando recuerdes las capacidades nucleares rusas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en
quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.